En esta clase analizaremos cómo se establecen los ejes corporales durante el desarrollo temprano, utilizando el ejemplo del establecimiento del eje antero-posterior de la mosca Drosophila melanogaster. De algún modo, comprenderemos cuáles son las bases y la racionalidad para hacer una mosca. Se divide en dos partes. En la primera analizaremos el modelo de Drosophila y su importancia para la comprensión de los genes que regulan el establecimiento de los ejes corporales, y también hablaremos de los genes maternos, que son los genes que son producidos por la madre y que son de importancia para el desarrollo del embrión. Y luego, en la segunda parte, hablaremos específicamente de los genes que son expresados por el cigoto y su importancia también para el establecimiento de los ejes. Gracias en parte a los estudios de Thomas Morgan, durante la primera década del siglo XX, Drosophila se convierte en el organismo multicelular de genética mejor conocida. Esto tiene que ver con el grupo de investigación bastante particular que lo estudió y que colaboró muchísimo con otros investigadores, pero también tiene que ver con características propias del organismo. Aquí tienen un patrón corporal de la larva y de la mosca adulta, y veremos entonces que Drosophila es fácil de criar, es resistente, es prolífica, es tolerante a condiciones adversas, tiene un pequeño tamaño y también su genoma es pequeño y un bajo número de cromosomas que además en algunas fases larvarias tienen características politéticas que las hacen muy fáciles de identificar. Las técnicas para la cría y identificación de mutantes son fáciles, relativamente fáciles de aprender, y se desarrolla el organismo rápidamente con patrones reconocibles que además son comparables con los embriones de vertebrados. Aquí tenemos la comparación, por ejemplo, de la similitud con un embrión de vertebrado. Entonces, la mezcla de muchas técnicas desarrolladas en genética más una buena actitud de investigación hace que, a pesar de que desde el punto de vista embriológico la mosca no es un gran organismo para trabajar, con el advenimiento de la biología molecular se lograron descifrar muchísimos procesos genéticos del desarrollo en Drosophila. Veamos entonces el ciclo de vida de Drosophila melanogaster. El huevo fertilizado después del clivaje, que forma un blastema sincicial, y la gastrulación, formando un embrión segmentado que eclosiona como una larva de alimentación que pasa a través de dos mudas y eventualmente forma una pupa que se metamorfosea en una mosca adulta. Esta fotografía muestra un escaneo electrónico de microscopio electrónico de huevos de Drosophila antes de la fertilización arriba, señalando el micrópilo, que es el lugar donde entra el esperma, en el extremo anterior del huevo. Los filamentos dorsales son estructuras extraembrionarias. Y aquí tenemos una larva y tenemos una pupa, y esta es la escala de tamaño. Durante su desarrollo temprano, el embrión permanece esencialmente como un sinsitio, con solamente núcleos dentro de una única célula en un citoplasma común. Después de la fertilización y fusión de los espermatozoide y óvulo, el núcleo del cigoto sufre una serie de divisiones rápidas, mitóticas, cada 9 minutos aproximadamente, pero que no están separadas por citoquinesis, generando entonces ese sincicio. Después de la novena división, los núcleos se empiezan a mover hacia la periferia del embrión, formando el blastodermo sincicial. Aproximadamente 15 células polares que darán lugar a las células germinales forman un grupo separado en el extremo posterior del embrión. Poco después, las membranas crecen desde la superficie para encerrar los núcleos y formar células, y el blastodermo se vuelve verdaderamente celular. Esto corresponde a la mitosis número 13. El blastodermo sincicial es equivalente a la etapa blástula o blastodermo de otros animales. Cada núcleo dentro del blastodermo sincicial está contenido dentro de su propio pequeño territorio de proteínas y citoesqueletos. Sin embargo, dado que no hay membranas, incluso las moléculas grandes como las proteínas pueden difundir y fusionarse entre núcleos durante estas primeras horas de desarrollo. Aquí vemos entonces micrografías de láser confocal de embriones con la cromatina teñida señalando a los núcleos que muestran el clivaje inicialmente en toda la célula y luego la migración, el movimiento de los núcleos hacia la periferia.
Aquí vemos ya la estructura de las células polares y aquí finalmente la celularización formando el blastodermo celular. Corresponde cada número a cada número de división mitótica. Empieza en el 11, pero a partir del 13, de la división 13, se puede decir que comienza realmente la expresión cigótica. Hasta ahora no hay expresión génica en todas estas primeras divisiones. Recién se restablece en la 13, la división cigótica comienza, y eso es lo que se conoce como la transición de la blástula media. En esta etapa también las divisiones celulares se enlentecen y este cambio grande de empezar a sintetizar cosas a partir del genoma cigótico y empezar a cambiar el ritmo de divisiones celulares, o sea, la transición a la blástula media, es realmente el mismo fenómeno que se observa en numerosos filos de vertebrados e invertebrados. Es un evento bastante universal en el desarrollo. Los patrones del embrión de Drosophila son los mismos para los estadios larvarios y adultos. Cada uno tiene entonces dos ejes, un eje anteroposterior y un eje dorsoventral. ¿Sí? En el eje anteroposterior se diferencian estructuras de cabeza, tórax y abdomen, y también divisiones del cuerpo denominadas segmentos, 3 torácicos y 8 abdominales. Cada segmento de la mosca tiene su propia identidad. Por ejemplo, el primer segmento torácico tiene solo patas, el segundo tiene patas y alas, y el tercero tiene patas y halterios o balanzadores. A su vez, los segmentos torácicos y abdominales pueden tener algunas distinciones, como por ejemplo la propia cutícula. Pero ¿cómo se origina este patrón? Durante la década de los 90, los enfoques combinados de biología molecular y genética, así como la embriología, llevaron a un modelo detallado que describe cómo se genera este patrón segmentado a lo largo del eje anteroposterior y a la vez cómo cada segmento se diferencia de los otros. Dado lo bien descrito que está este modelo y las similitudes que tiene con el desarrollo y la generación de este eje en todos los organismos, es que decidimos que esta clase se centre en Drosophila melanogaster. El plan de desarrollo comienza en el ovocito. Los ejes del cuerpo se establecen desde la etapa de la gametogénesis femenina en el ovocito por distribución diferencial de ARN mensajero y proteínas maternas. Un huevo de Drosophila antes de la fertilización posee ARN mensajeros localizados en regiones específicas. Aquí se muestra el ARN de la proteína bicoid, del gen bicoid en el extremo anterior y en el posterior de Nanus. La traducción de los ARN mensajeros de estos genes que están localizados en regiones específicas produce un gradiente proteico dentro del embrión que permite que actúen como morfógenos. Pero ¿cómo se establece la distribución asimétrica de mensajero y proteínas en el ovocito? La formación del eje anteroposterior comienza en el ovocito. Cuando el ovocito se encuentra en la cámara del huevo, las interacciones entre las células nodrizas, las células foliculares y el ovocito van a determinar la polaridad. La polaridad anteroposterior del embrión, de la larva y del adulto tienen su origen justamente en la posición que tiene el ovocito dentro de las células foliculares del ovario. El primer signo visible de polarización anteroposterior durante la ovogénesis es el movimiento del ovocito hacia el extremo de la cámara del huevo, donde se pone en contacto con las células del folículo. Las células nodrizas del ovario depositan ARN mensajeros en el ovocito en desarrollo y estos ARN mensajeros son distribuidos en regiones diferentes del ovocito en función de interacciones específicas con las células foliculares. El epitelio folicular, inicialmente uniforme, comienza entonces a diferenciarse en función de señales enviadas por el ovocito. Y el ovocito va a inducir a las células foliculares que están en contacto con él
a adoptar un destino posterior, mientras que las células del folículo en el otro extremo de la cámara del huevo, que no están en contacto con el ovocito, no se ven afectadas y se convierten en las células foliculares anteriores. La señal inductiva del ovocito que transmite la posteriorización al epitelio folicular es transmitida por una proteína conocida como Gurken, señalada aquí en verde. El ARN mensajero de Gurken es sintetizado y secretado por las células nodrizas y es transportado al ovocito, donde se ubica en el extremo posterior, en la región entre el núcleo y el citoplasma, de contacto con las células foliculares. Gurken se une a la proteína receptora en la membrana plasmática de las células foliculares posteriores, aquí en marrón, que se conoce como la proteína torpedo codificada por un gen torpedo, que es un receptor de tipo tirosina quinasa transmembrana que reconoce específicamente a Gurken. Esta señal da como resultado la posteriorización de las células foliculares. Es decir, que aquí en este proceso la proteína Gurken del ovocito le dice a las células foliculares, entre comillas, que pueden diferenciarse como células foliculares posteriores a través del mensaje Gurken, siendo las células foliculares capaces entonces de expresar el receptor torpedo. Este es un resumen de lo que acabamos de hablar. Y hemos visto que esta parte del proceso depende enteramente de interacciones entre el ovocito y las células foliculares. Las células del folículo posterior envían una señal de regreso a Gurken hacia el ovocito, que produce una reorganización del citoesqueleto de microtúbulos del ovocito en una matriz de microtúbulos que se extiende del extremo anterior hasta el posterior. Aquí está la señal de regreso. Es en realidad una lipidoquinasa, una proteína quinasa que recluta la proteína PAR1 al borde posterior del citoplasma de los ovocitos. PAR1 organiza microtúbulos específicamente con sus extremos negativos, CAP, y positivos de crecimiento en los extremos anterior y posterior del ovocito respectivamente. Aquí entonces, con los microtúbulos posicionados, vemos que dos ARN mensajeros, el ARN mensajero de Bicoid y de Oscar, que habían sido depositados por las células nodrizas en el ovocito, comienzan entonces a moverse a través de proteínas motoras. Bicoid se une a una dineína dirigida a menos y mueve entonces para el extremo anterior del huevo, mientras que Oscar se convierte en un complejo con la quinesina 1, una motora tipo más, dirigida más, que la mueve hacia los extremos de crecimiento de los microtubos en la región posterior, donde la proteína Oscar se podrá unir a el ARN mensajero de nanos. A su vez, el núcleo con su proteína Gurken asociada migra a lo largo de los microtúbulos a la región dorsal anterior del ovocito e induce a las células del folículo adyacente a convertirse en las células del folículo dorsal, iniciando entonces la determinación del patrón dorsoventral. Los ARN mensajeros de Bicoid nanos constituyen una clase de ARN mensajeros que sintetiza la mosca madre y deposita en el ovocito. Varios de estos ARN mensajeros se transportan y localizan en los extremos del óvulo mientras se forma el ovario. A estos se los denomina genes maternos. Los genes maternos son entonces sintetizados por la madre, por las células nodrizas y no por el embrión, y se expresan en los tejidos del ovario durante la oogénesis, es decir, que son sintetizados previo a la fertilización. Son transportados desde las células nodrizas al ovocito como ARNs, puede ser como proteínas también. Establecen gradientes y regiones, difunden por el huevo a través del citoplasma sincicial y
generalmente son reguladores de la transcripción o traducción de genes maternos y de genes que van a expresarse posteriormente, que son los genes zigóticos. La expresión secuencial de diferentes grupos de genes establece el plan corporal a lo largo del eje anteroposterior. Comenzamos entonces por la expresión de los genes maternos, como bicoid, a la que continúa la expresión de genes que se denominan zigóticos, que son los necesarios durante el desarrollo del embrión, que continúa más adelante la expresión materna. Como lo dice su nombre, los genes zigóticos se expresan a partir de los núcleos del cigoto mismo, es decir, a partir del genoma del embrión, en una cascada de respuesta a los genes maternos. Y son de varios tipos, como vamos a ver más adelante. La especificación anterior comienza entonces por la acción de genes maternos. Experimentos de embriología clásica demuestran que hay al menos dos centros organizadores en el huevo del insecto, uno en el extremo anterior y otro en el extremo posterior, que emiten gradientes de morfógenos para la cabeza y para la cola respectivamente. El estudio genético posterior descubre el conjunto de genes que codifican para estos morfógenos y que un grupo pertenece a la parte también anterior, otro a la posterior y otro a lo que son las regiones terminales de ambos extremos del embrión, que se llaman acron y telson. Es así que se identificaron los ARN mensajeros para la proteína bicoid y para la proteína nanos como los centros de señalización anterior y posterior que inician la formación del eje anteroposterior. Comencemos por bicoid. Si observamos entonces la localización de bicoid inmediatamente a la fertilización del huevo, vemos que su ARN mensajero se ubica en la zona anterior, en esta región marcada en azul, y su proteína en estas regiones marcadas en color crema y más oscuro adelante. La primera imagen del ARN mensajero se consigue por un experimento de hibridación in toto utilizando una sonda de cDNA complementaria a una parte de la secuencia de gen bicoid que hibrida con el ARN mensajero donde está expresado el transcripto del gen bicoid. La figura de abajo, esta de aquí, que corresponde a donde está la proteína, nos muestra eso, es la hibridación en toto de la proteína con un anticuerpo anti-bicoid conjugado a una enzima capaz de producir una coloración en las zonas donde está la proteína bicoid expresada en el embrión. Si nosotros cuantificamos el ARN mensajero y la proteína, graficando en el eje de las X la distancia del extremo anterior y posterior, lo que notamos, tal como lo ven las imágenes, es una concentración muy intensa del ARN mensajero de bicoid y una concentración mucho más gradual y más extendida desde el extremo anterior hasta el final del extremo posterior, que se produce debido a que si bien el ARN mensajero está en la región anterior, está anclado a esta región y teniendo muy poca capacidad de difusión una vez que la proteína se sintetiza. Sin embargo, esa proteína sí es capaz de difundir formando un gradiente hacia el extremo posterior. A su vez es una proteína que tiene una vida media de 30 minutos, lo que hace que la señal, el gradiente del morfógeno, aparezca y desaparezca en un tiempo muy breve. ¿Qué ocurre entonces cuando una hembra es deficiente en el gen bicoid? En el desarrollo normal para moscas salvajes, lo que ocurre va a ser entonces la estructuración de acron, cabeza, tórax, abdomen y telson en estas regiones. En las hembras carentes de bicoid, los embriones que se desarrollan pierden estas tres estructuras anteriores, generando un telson en la parte anterior, por lo tanto se genera un embrión como simétrico de los dos lados. Si eso lo vemos en una imagen de un embrión real, este es el embrión salvaje. Aquí tenemos bien diferenciada la estructura anterior de la acron y cabeza del telson, que presenta lo que son las placas anales. Y cuando este embrión surge de una madre sin bicoid, lo que vemos entonces es la
las placas anales en la parte anterior, la pérdida de varios segmentos y la ampliación de la zona abdominal. Esto nos indica que el gen bicoid codifica para un morfógeno responsable de las estructuras de la cabeza. Bien. Cuando los embriones que carecen de bicoid se les inyecta bicoid, veamos lo que ocurre. Aquí tenemos entonces estos dos embriones, estos dos experimentos, embriones sin bicoid, que se les inyecta en la parte anterior, tal cual lo que sería su expresión natural, y esa expresión hace que entonces los embriones recuperen la regionalización de la cabeza y las regiones anteriores, como si fuera un embrión normal. Se recupera por completo el fenotipo normal. Cuando la inyección se realiza en el medio del embrión, lo que ocurre es que en la región de inyección se regionaliza una zona cefálica que a ambos lados además determina una regionalización torácica y incluso un tenso en lo que era la parte anterior, de modo que esto es una mutación que produce un embrión con un cambio en las regiones del eje anteroposterior. Si a un embrión normal que expresa normalmente desde su madre bicoid en la región anterior se le inyecta además bicoid en la región posterior, lo que se va a producir es un embrión de dos cabezas que tiene además regiones de acrons en los extremos, cabeza y tórax, y un pequeño abdomen. Esto confirma entonces la observación de los experimentos previos de que el gen bicoid es capaz de inducir la regionalización del extremo anterior, es decir, que es responsable de establecer los patrones para las estructuras anteriores en el embrión. En los últimos años de la década de los 80, dos laboratorios de manera independiente demuestran que bicoid actúa como un factor de transcripción, activando la expresión del gen conocido como hunchback o jorobado por el fenotipo del mutante producido cuando se pierde su expresión. El ARN mensajero del gen hunchback se encuentra también en la región anterior del embrión. Bicoid promueve la transcripción del gen hunchback cigótico. Hay ARN mensajero materno también en el embrión distribuido homogéneamente previo a la fertilización, pero la acción de bicoid es sobre la transcripción cigótica. Aquí vemos un gráfico en que se muestra a lo largo del eje antero-posterior la expresión de la proteína bicoid, y fíjense cómo hay una buena correlación entre el aumento de bicoid y el aumento de la expresión de hunchback, que luego cae más abruptamente debajo de un umbral de cantidad de proteína bicoid. Los mutantes deficientes de la proteína hunchback materna y cigótica carecen de partes de la boca y de las estructuras del tórax. El gen bicoid activa a otros genes también cigóticos, iniciando así un nuevo patrón de expresión génica a lo largo del eje. O sea, bicoid es efectivamente un gen materno clave para el desarrollo. Sobre todo en lo que refiere al extremo anterior durante la ovogénesis. ¿Cómo se especifica ahora el extremo posterior? Bien, ya vimos que uno de los principales actores es el gen nanos. Es verdad que el patrón posterior está controlado por los gradientes de proteínas nanos y caudal. En realidad está especificado por la acción de muchos genes, igual que el anterior. Al menos en este caso son 9 genes del grupo posterior. Al igual que el ARN mensajero de bicoid, el ARN mensajero de nanos se traduce después de la fertilización para dar un gradiente de concentración de proteína nanos, que en este caso va a tener un nivel más alto en el extremo posterior del embrión. Algo de esto ya vimos, aquí tenemos la oogénesis
intermedia, ya tenemos entonces en el ovocito la expresión de la proteína Stauffen y Oscar a nivel posterior. Y fíjense que entonces este patrón va a dar lugar a nanos en lugar también posterior. Y concomitantemente se resalta aquí, al final de la oogénesis, una distribución en la que nanos está en la parte posterior y el ARN materno del gen Hunchback está donde no está nanos. Es decir, y eso también pasa bastante así para la proteína de ambos transcriptos, están más hacia el extremo posterior y Hunchback. Tienen patrones como excluyentes. De hecho, lo que pasa es que la proteína Stauffen induce la traducción de un Oscar y Oscar se une al ARN mensajero de nanos y es quien lo mantiene sujeto en la región posterior a los ARN mensajeros de nanos. ¿Sí? Eso hace que entonces se traduzca nanos en la parte posterior fundamentalmente. ¿Sí? Muchos de estos genes de especificación posterior en realidad lo que hacen es retener a nanos en el lugar adecuado. Igual que los genes de especificación anterior que no vimos, hacen que se retenga bicoid en la parte anterior también. ¿Sí? Esa es una muy importante función de este tipo de genes maternos. A diferencia de la proteína bicoid, nanos no actúa directamente como un morfógeno para especificar el patrón abdominal. Tiene un papel un poco diferente en el sentido que su función es más bien suprimir de una forma gradual la traducción del ARN mensajero de Hunchback, para que posteriormente se pueda establecer un gradiente claro de proteína Hunchback expresada de manera cigótica y actuar como si este un morfógeno para la siguiente etapa del establecimiento del patrón. Debe evitarse la traducción de nanos en la parte posterior del embrión, ya que de lo contrario hay una concentración demasiado alta y se producirían estructuras más bien anteriores en la región posterior. La represión de nanos sobre Hunchback ocurre a nivel de la traducción del ARN mensajero del gen. Si ustedes ven aquí, se representa el ARN mensajero de Hunchback con su región codificante en negro y su región 3'UTR corriente abajo. En azul se denota un elemento de respuesta a nanos y aquí se indica que una proteína pumilio se une a esta región, permitiendo entonces la traducción. Fíjense que en esta situación el ARN está poliadenilado, que es una condición necesaria para la traducción. De hecho, una vez que ocurre la fecundación, se ve en el embrión una ola de poliadenilación de ARN mensajeros que lo que hace es promover su traducción. Son ARN que no están siendo traducidos y que comienzan a traducirse a partir de la fecundación. En el caso de este ARN en particular, en el extremo posterior del embrión, y inmediatamente después de la fertilización, se produce proteína nano. Y esta proteína, fíjense que en asociación con pumilio, lo que promueve es la deadenilación, la pérdida de adeninas en el extremo 3'UTR, y eso lleva a un bloqueo de la traducción. A diferencia de la proteína bicoide, sin embargo, la proteína nanos no actúa directamente como un morfógeno para especificar el patrón abdominal. Tiene un papel bastante diferente. Su función es suprimir de forma gradual la traducción del ARN mensajero materno del gen Hunchback, para que posteriormente se pueda establecer un gradiente claro de proteína Hunchback expresada de manera cigótica y actuar como un morfógeno para la siguiente etapa del establecimiento del patrón. Así como las mutaciones en el gen bicoid producen larvas en las cuales las regiones de la cabeza y el tórax no se desarrollan normalmente, las mutaciones de los genes del grupo posterior, como nano, producen larvas en las cuales el desarrollo abdominal es lo anormal. Estos embriones mutantes son más cortos de lo normal porque no hay abdomen. Aquí tenemos, por ejemplo, el aspecto entonces de un embrión que ha perdido la expresión de nanos, es materno obviamente,
y se ve la pérdida de la región abdominal. Y fíjense que fenotípicamente también hay una estructura mucho más pequeña y más anómala. En la figura se muestra también cómo se modifican los patrones de expresión de dos genes GAP que están bajo el control de nanos, que son el gen NIRP y CHEAN, que se expresan luego. Y bueno, vamos a ver más adelante por qué esto ocurre. Por último, en la especificación del extremo posterior participa también la proteína bicoid. Al igual que Hunchback, el ARN materno de bicoid se distribuye inicialmente uniformemente en el huevo. Aquí lo tenemos marcado en amarillo la expresión de caudal y en rojo la expresión de bicoid. Luego entonces de la fecundación se va a establecer un gradiente posterior anterior de la proteína caudal mediante la inhibición de la síntesis de la proteína caudal por bicoid. Es decir, que donde bicoid empieza a producirse como proteína va a reprimir la traducción en el ribosoma de la proteína caudal. Por ende van a tener patrones de expresión excluyente. Donde hay bicoid no va a haber caudal. La proteína caudal es decisiva en la especificación de los dominios de la región posterior del embrión y activa los genes responsables de la invaginación del intestino posterior. Bicoid reconoce la región 3' UTR sin traducir del mensajero de caudal, evitando su traducción, en donde es en el sector anterior. Las mutaciones en el gen caudal provocan un desarrollo anormal de los segmentos abdominales. Vemos así que bicoid, además de ser un activador de la transcripción de genes como Hunchback, es también un represor de la transducción, en este caso de caudal, al igual que funciona nanos para Hunchback. En la mitad posterior del embrión, el gradiente de caudal también activa una serie de genes cigóticos, incluidos los genes que vimos NIRPS y Giant. En esa tabla se presentan los grupos de genes que establecen el eje anteroposterior, la polaridad anteroposterior de drosófila. Fíjense que están clasificados como el grupo anterior, el grupo posterior y el grupo terminal, del cual no hablamos, pero pueden leerlo en los libros recomendados. ¿Sí? Vimos además algunos de los ejemplos, pero sepan que, como ya dijimos, hay bastantes más y se han determinado a partir de la identificación de mutantes y después, posteriormente, de la determinación de su función molecular, a nivel molecular. Creo que en este momento prácticamente saben cómo hacer el eje anteroposterior de una mosca. A modo de resumen, digamos entonces que al finalizar la ovogénesis, el mensaje de bicoid se ancla en la parte anterior, el extremo anterior del ovocito, y el mensaje de nanos se ubica en el extremo posterior. Estos dos ARN mensajeros están inactivos hasta la ovulación y la fertilización, momento en el cual se traducen. Aquí tenemos entonces a Hunchback y a caudal distribuidos en forma homogénea en este momento en el ovocito. Dado de que los productos proteicos de nanos y de bicoid no están unidos al citoesqueleto, una vez que se traducen después de la fertilización, se difunden desde los extremos hacia las regiones intermedias en un gradiente decreciente hacia el extremo opuesto. Esto va a hacer que los ARNs mensajeros maternos de Hunchback y de caudal, que son críticos para modelar el extremo anterior y posterior del plan corporal respectivamente, disminuyan su traducción. Hunchback reprimido por nanos y caudal reprimido por bicoid. Entonces, el resultado es que tenemos 4 gradientes distintos, uno de bicoid, otro de Hunchback, otro de nanos y otro de caudal. Estos dos posterior-anterior y estos anterior-posterior. Si esto vemos en un diagrama de interacciones, podemos decir entonces que el ARN mensajero de bicoid, en trabajo conjunto con unas cuantas proteínas maternas más, generan a la proteína bicoid localizada en el extremo anterior, en un gradiente hacia abajo. Esta proteína reprime la traducción de caudal. Y lo mismo ocurre para nanos, también en ayuda de otros genes maternos,
para que Nanos pueda reprimir a HanChova. Ese sería entonces el modelo de generación del extremo anteroposterior por genes maternos en el embrión de Drosophila. En la clase previa vimos que hace la mosca madre por el desarrollo del eje anteroposterior de su hijo. Veamos ahora qué es lo que el cigoto aporta a su propio desarrollo. Las actividades secuenciales de los genes maternos y cigóticos modelan al embrión en una serie muy calculada de pasos. Primero se establecen diferencias entre regiones amplias y luego se refinan estas diferencias para producir un mayor número de dominios de desarrollo más pequeños, caracterizados por un perfil único de actividad de genes cigóticos. Los genes del desarrollo actúan en una secuencia temporal estricta. Forman una jerarquía de actividades génicas en la que la acción de un conjunto de genes es esencial para que se active otro conjunto de genes y, por lo tanto, para que ocurra la siguiente etapa del desarrollo. La transición materno-cigótica en Drosophila está mediada por genes de segmentación, que dividen el embrión temprano en una serie repetitiva de primordios segmentados a lo largo del eje anteroposterior. Los genes de segmentación se definieron originalmente por mutaciones cigóticas que interrumpieron el plan corporal, y estos genes están clasificados en 3 grupos basados justamente en el fenotipo de los mutantes: los genes GAP, los genes de la regla de par y los genes de polaridad de segmento. Los primeros genes regulados por los efectores maternos son expresados en dominios extensos, denominados que ocupan aproximadamente 3 segmentos y que se expresan con cierta superposición. Estos genes se denominan GAP debido a que las mutaciones en estos causan intervalos o huecos, que en inglés se dicen gaps, en el patrón de segmentación. Son los primeros genes que son transcritos a partir del genoma mismo del embrión, los primeros genes cigóticos. Diferentes concentraciones de las proteínas del gen GAP causan la transcripción de los siguientes genes cigóticos, que son los genes de la regla de pares o pair rule en inglés, que dividen al embrión en unidades periódicas. Estos genes, cuando se expresan, producen patrones en franja perpendiculares al eje anteroposterior que definen 7 bandas. Si ustedes observan aquí, hay 2 colores que corresponden a la expresión de estos 2 genes, ID y FTZ. Las proteínas que producen estos genes de pair rule activan a su vez, posteriormente, la transcripción de los genes de polaridad de segmento, que son estos que están aquí, que dividen el embrión ahora en 14 unidades segmentarias externas, estableciendo la periodicidad del embrión. Luego de los genes de segmentación, la acción conjunta de estos genes va a producir ahora la expresión de genes selectores homeóticos que pertenecen a otra clase, que también se conocen como genes homeóticos, cuya transcripción determina la identidad de desarrollo de cada segmento. El compromiso del destino celular en Drosophila parece entonces tener 2 grandes pasos: el de especificación a partir de la madre y el de determinación que ocurre en el cigoto. Al principio del desarrollo de la mosca, el destino de una célula depende de las señales proporcionadas por gradientes de proteínas. Esta especificación del destino celular flexible puede ser alterada en respuesta a las señales de otras células. Eventualmente, sin embargo, las células experimentan una transición que las compromete o las determina en forma irreversible hacia un destino celular intrínseco de la célula. En esta tabla vemos los principales genes que afectan el patrón de segmentación en Drosophila. Fíjense que se colocan aquí las categorías distintas que hablamos y los nombres de los genes, algunos de los cuales vamos a ver un poco más en detalle. A la derecha, ustedes tienen un ejemplo de un gen perteneciente a cada uno de los 3 tipos que mencionamos, en el cual se ve
cuál es su patrón de expresión en azul en el embrión normal y tempranamente y más tarde, ¿sí? Donde se expresa la proteína que codifica este gen y dónde se ve en la larva normal, cuál es el área de acción correspondiente a la larva normal. Cuando nosotros disrumpimos este gen en un mutante, lo que obtenemos es una larva mucho más pequeña que ha perdido toda la región donde se expresa este gen. Esto es un gen de los genes GAP que se expresan en una amplia región en el eje anteroposterior. Los genes de Pair Rule o regla de pares, fíjense que como vimos se expresan en bandas, alrededor de 7 bandas en el eje anteroposterior, ¿sí? Y aquí tenemos cómo se expresa más tarde y en la larva normal más adelante. El mutante tiene una pérdida de un segmento intercalado de cada dos. Esos son los de las reglas de pares. Por último, los mutantes en genes de polaridad de segmento, como en GRAIL, en el ejemplo, se expresan en 14 bandas distintas, como vimos. Aquí lo vemos entonces en el embrión más tardío y en la larva. Y el mutante lo que muestra son defectos de tipo de lesiones, duplicaciones o inversiones de polaridad en cada segmento. Comencemos entonces por los genes GAP, que son los primeros genes en expresarse en el cigoto y son genes de segmentación. Aquí tenemos entonces una imagen donde se ve la localización de dos genes GAP en bandas amplias con un solapamiento en el medio. Los genes GAP son mayormente factores de transcripción que se van a activar o reprimir en respuesta a los genes maternos y que luego van a regular la expresión del siguiente grupo de genes que son los de la regla de pares. Los genes GAP se expresan en uno o dos dominios amplios a lo largo del eje anteroposterior. Estos patrones de expresión se correlacionan bastante bien, como dijimos, con las mutaciones en estos genes. El gradiente de Hunchback es particularmente importante para establecer los patrones iniciales de expresión génica de los genes GAP. Los patrones de estos de transcripción anterior se inician por las diferentes concentraciones de proteínas Hunchback y Bicoid. Altos niveles de ambas proteínas inducen la expresión de Giant, mientras que la transcripción de Kruppel aparece en la región donde Hunchback comienza a declinar. A su vez, altos niveles de Hunchback, en ausencia de Bicoid, también impiden la transcripción de los genes GAP posteriores, Giant y NIRPS, en la región anterior del embrión. Se cree que un gradiente de la proteína caudal, que es alto en el extremo posterior, es responsable de activar los genes GAP abdominales, Giant y NIRPS, en la parte posterior del embrión. Es así entonces que un gen como Giant tiene dos métodos de activación. Uno para su banda de expresión anterior, a través de Bicoid y Hunchback, y otro para su banda de expresión posterior, a través de caudal. Después de que el patrón inicial de expresión de los genes GAP se ha establecido, este se estabiliza y mantiene por interacciones represivas entre los diferentes genes GAP o proteínas producidas por ellos. Esto se facilita porque están dentro de un sinsitio en este momento los núcleos. Se cree que las inhibiciones entre los genes GAP se dan por una regulación directa transcripcional, ya que ellos son factores de transcripción. Aquí vemos un esquema en el que se pueden ver con más tiempo y más detalle los diferentes tipos de interacciones de los que hablamos, aquí en flechas las positivas y en barritas las negativas, entre los genes maternos y los genes cigóticos. Observemos estos fenómenos de un modo distinto. El gradiente posterior de Bicoid y caudal regula la expresión de NIRPS, jorobado, Kruppel y Giant. El gen Syncola o Taylor previene estas rutas de diseño en los extremos posterior y anterior del embrión. Los tres interruptores de palanca activados a lo largo del eje anteroposterior para establecer los dominios de GAP se representan aquí. Aquí la inhibición mutua entre NIRPS y jorobado posicionan el dominio de la proteína NIRPS alrededor de un 60 a 80% de el largo del eje anteroposterior. Jorobado
inhibe la expresión del gen Krüppel a altas concentraciones, pero las promueve a concentraciones intermedias. Krüppel y Giant se inhiben mutuamente la síntesis de uno al otro y por eso se observan en patrones también excluyentes en el embrión. Los productos proteicos de los genes GAP interactúan con las proteínas de los genes GAP vecinos para activar la transcripción de los siguientes genes en esta cascada, que son los genes de la regla de Parr. Los productos de los mismos, como dijimos, subdividen en regiones intercaladas, una prendida y otra apagada, como se muestra para estos dos genes, en forma alternada. En esta hibridización in situ para los genes Even-Skip y Fuji-Taratsu se observa exactamente este patrón de 7 bandas con intercalaciones de ausencia de señal. Esta especie de franja de cebra le da ese nombre de genes de regla de pares que dividen el embrión finalmente en 15 subunidades. Son 8 los genes de la regla de pares que se conocen. También codifican para factores de transcripción, igual que los genes de la regla de pares. Algo interesante que se observó es que los genes de la regla de Parr no son expresados en segmentos, sino en parasegmentos alternados en el blastómero. Esta es la imagen que acabamos de ver, solo que se ve la cinética desde las 3 a las 3 horas y media después de la fertilización, donde se marcan mucho mejor estos dos genes, Fuji-Taratsu y EIV. Si nosotros vemos entonces estas regiones a qué corresponden más adelante en el embrión, y aquí tenemos estos segmentos finales en el embrión, aquí tenemos los de la cabeza, los del tórax y los diferentes segmentos abdominales. Si cada uno de ellos lo dividimos entre la región posterior, por ejemplo, vamos a ver el maxilar, la anterior y la posterior, lo que nosotros notamos es que la expresión de la proteína, por ejemplo, Fuji-Taratsu, que se indica aquí, en esta barra, corresponde en realidad a 7 regiones que no son un segmento, sino son la mitad posterior del segmento maxilar y la mitad anterior del segmento labial. Estas 14 regiones son los parasegmentos. A pesar de que los segmentos son las principales divisiones anatómicas del plan corporal de la larva y el adulto, ellos están construidos a partir de los parasegmentos, que son en realidad las unidades básicas de construcción del desarrollo. ¿Cómo se establece la expresión de los genes de la regla de Parr? Utilicemos el ejemplo del gen Ib-Skip. En particular, miremos la expresión de el parasegmento 3, que tiene una ampliación aquí. Y si ustedes observan, donde hay un pico de expresión de Ib-Skip, ocurre por un lado que hay una expresión alta de Hunchback y cierta expresión de Bicoid que nos hace ver que estos genes probablemente son activadores, de hecho son activadores de la expresión en este segmento de Ib-Skip. Mientras que es claro también que cuando comienza a ver Giant, en la expresión anterior de la banda de Giant, la expresión disminuye, no casualmente, porque Giant es represor, al igual que Krüppel es un represor de la expresión de Ib-Skip. La activación de un gen de la regla de Parr, entonces, en un parasegmento, depende del efecto combinado de diferentes activadores y represores. Pero ustedes estarán pensando, pero si esto es así, y sabemos que Ib-Skip también se expresa en la parasegmento 1, 5, etc., esto no puede ser cierto. O esto no es la regla universal. Y esa es la respuesta. Cada banda de un gen de la regla de Parr es especificada independientemente por combinaciones, concentraciones diferentes de los factores de transcripción GAP. Si observamos ahora el promotor del gen Ib-Skip, lo que se ha descubierto es que es activado, tiene lugares para la activación por Bicoid y por Hunchback, y también tiene secuencias para la represión por los genes GAP
Krupel y Giant. Es evidente que debe tener otras regiones de control que no están dibujadas aquí, que van a hacer posible que if-skipped se exprese también en los otros 6 parasegmentos. Las regiones reguladoras con varios módulos, cada uno de ellos involucrados en la regulación de una banda específica. Tal como lo anticipamos, en el promotor del gen if-skipped existen enhancers diferentes para cada una de las bandas o stripes en inglés. Si realizamos un ensayo de genes reporteros donde se coloca el enhancer que tiene para la banda 1 y 5 del promotor delante del gen de la beta-galactosidasa y esta construcción se introduce por inyección en ovocitos de la mosca, cuando los embriones son teñidos para ver la presencia de la proteína even-skipped endógena en naranja y la proteína codificada, la beta-galactosidasa codificada por el gen LAC-Z en color azul oscuro. Lo que observamos es que si se clona solamente el enhancer para el stripe 1 o la banda 1, la tinción se ubica en la 1, que si se coloca solo el de la 5, se produce en la banda 5, y cuando se colocan juntos en la construcción, se tiñen las dos bandas, se expresa la construcción en ambos. Si este mismo experimento se realiza ahora en un embrión deficiente en el gen Giant, lo que se observa es un engrosamiento muy grande de la banda 5 por la pérdida de lo que sería el borde posterior de la banda que está ausente. Es decir, que Giant en esta banda evidentemente está reprimiendo la expansión de la expresión a nivel posterior. Este experimento entonces refuerza el hecho de que cada banda del gen de la regla de pares es regulada de un modo diferente. Finalmente, llegamos a los genes de polaridad de segmento. Les aclaro que esto no está bien. Estos se llaman genes de polaridad y no de segmentación, como lo dice aquí. Estos genes son responsables del mantenimiento de ciertas estructuras repetidas dentro de cada segmento. Las mutaciones en los genes de polaridad de segmento hacen que una porción de cada segmento sea eliminada y sea reemplazada por una estructura en espejo de otra porción del segmento. Otra cosa fundamental de recordar aquí es que estamos hablando ahora de un embrión celularizado. Por lo tanto, aquí las señales de polaridad de segmento ya son señales que deben ser transmitidas de una célula a otra, requieren entonces de una interacción entre células. Los genes de polaridad de segmento llevan a cabo dos tareas importantes. En primer lugar, refuerzan la periodicidad parasegmentaria que fue establecida previamente. En segundo lugar, a través de esta señalización célula-célula, establecen los destinos celulares dentro de cada parasegmento. Los genes de polaridad de segmento formarán entonces 14 bandas. Los productos proteicos de los genes regla de pares interactúan con las proteínas de los genes campesinos para activar la vía de transcripción de los siguientes genes en esta cascada, que son los genes de la regla de pares. En honor, los productos de los mismos, como dijimos, subdividen en regiones intercaladas, una prendida y otra apagada, como se muestra para estos dos genes, en forma alternada. En esta hibridización in situ para los genes even-skipped y Fujitarazu se observa exactamente ese patrón de 7 bandas con intercalaciones de ausencia de señal. Esta especie de franja de cebra le da ese nombre de genes de regla de pares que dividen el embrión finalmente en 15 subunidades. Son 8 los genes de la regla de pares que se conocen. También codifican para factores de transcripción, igual que los genes de la regla de pares. Para ver cómo funciona la especificación de la expresión de los genes de polaridad de segmento, veamos el ejemplo de Engrail y Wingles. De hecho, el gen Engrail tiene un papel clave en la segmentación. Y a diferencia de la regla de pares y de los genes GAP, cuyas actividades son transitorias,
estos genes, el gen engrave, se expresan durante toda la vida de la mosca. Otra gran diferencia es que en este momento ya estamos con un embrión celularizado. Estas 14 entonces rayas transversales que muestran la expresión de estos genes están siendo establecidas en presencia de células. Tanto es así que tenemos delimitado claramente que cada banda de un parasegmento está constituida en realidad por 4 células. Y solo una línea de células en el margen anterior de cada segmento va a expresar engrave. Llama la atención ya el hecho de que Fujitaratsu e Eve tienen un patrón también clarísimo de expresión en relación a cuál de las columnas de células se expresa dentro del parasegmento. Como venimos diciendo, otra vez más la expresión de engrave va a depender del patrón de expresión previa de los genes de la regla de pares, Fujitaratsu y Eve. Entonces, veamos en el embrión las diferentes regiones, y aquí, este es un esquema con un color distinto, pero representa las 4 células iguales que vimos aquí en cada parasegmento, ¿sí? En este esquema, la concentración de Eve y de Fujitaratsu, como se ve acá, no es del todo correcta en el sentido que esto debería estar bajando, ¿sí? Para ser más como la realidad. Pero bueno, el esquema trata de mostrar de que en esta región hay más concentración y en esta desaparece, en esta línea de células, la concentración de ambos. Aquí se vuelve a ver claro el hecho de que engrailed está en la primera línea de células de parasegmento y corresponde a la zona de más alta expresión de Fujitaratsu o de Eve, mientras que wingless siempre se encuentra en la región donde no hay expresión de ninguno de los dos genes de la regla de par. La expresión continua de wingless y engrailed es mantenida por interacciones entre las células que las expresan. Vamos a ver entonces, aquí tenemos en el mismo código de color, que la proteína wingless es secretada y se difunde hacia las células de alrededor. En las células competentes para expresar engrailed, es decir, las que tienen las proteínas Eve o Fujitaratsu, la proteína wingless reconoce al receptor Fritzl. Aquí tenemos una ampliación, imagínense, de estas dos células, ¿sí? Esta activación permite la activación del gen engrailed mediante la vía de transducción de la señal de Wnt, armadillos beta-catenina, y así entonces la proteína engrailed es capaz luego de activar la transcripción del gen hedgehog. Ven entonces que engrailed en este caso es un factor de transcripción y además activa su propia transcripción. La proteína hedgehog difunde desde las células hasta las células vecinas que expresan la proteína receptora Patched. La unión de hedgehog con Patched inhibe la señal de Smoothened, permitiendo entonces la transcripción del gen wingless y su posterior secreción, entonces generando un circuito estable de alimentación para el mantenimiento de estas señales. Llegamos entonces finalmente a los genes selectores o genes homeóticos. Son los genes que dan la identidad de segmentos. Esto es un grupo diferente a los genes de segmentación, que tienen características bastante específicas. Entonces, luego de que los límites segmentarios fueron establecidos por los genes de polaridad de segmento y los anteriores, ahora lo que cabe es establecer las estructuras que caracterizan o dan identidad a cada segmento. El dominio inicial de expresión de un gen homeótico está influido por los genes GAP y los genes de la regla de par. Por ejemplo, la expresión de los genes abdominal A y B está reprimida por las proteínas de Hunchback
y Kruppel. Y esa inhibición hace que estos genes que especifican abdomen sean expresados en la cabeza y en el tórax. A su vez, los límites de la expresión de los genes homeóticos también son reducidos bastante rápidamente por los que definen parasegmentos como Fujitaratsu e Even Skip. La expresión de los genes homeóticos es un proceso muy dinámico. La expresión de cada gen comienza en un lugar y se extiende luego. A su vez, al igual que para los genes anteriores, funciona la regla de que un gen homeótico es regulado negativamente por otros genes homeóticos. Y en este caso vamos a ver que por los que se expresan más posteriormente. Los genes HOX son los genes evolutivamente conservados que dan identidad a diferentes regiones de todos los organismos. Entonces, fíjense que pollo y ratón son muy similares estructuralmente y también en la expresión de estos genes. Aquí tenemos entonces el adulto de Drosophila y la larva tardía, y lo que vemos es en colores en el ADN dos regiones del cromosoma 3 de Drosophila que contienen a los genes homeóticos. Uno de estos complejos se llama el complejo antenipidia, antena-pie, que especifica los segmentos de la cabeza y del tórax. El otro complejo se llama bitórax y es requerido para la identidad del tercer segmento torácico y los genes que son responsables de las ciudades secundarias abdominales. Esta imagen muestra mejor cómo en el blastodermo del embrión de Drosophila la expresión de los genes HOX nombrados aquí de cada uno de los dos complejos está bien circunscripta a segmentos específicos. Aquí tenemos los nombres de los genes que integran cada uno de los complejos y, como se nota claramente, son descripciones de los fenotipos observados por las moscas que son deficitarias en la producción de estas proteínas. Una de las características llamativas de los genes HOX es que su ordenamiento en el cromosoma es igual al ordenamiento de su expresión a lo largo de los segmentos en el eje antero-posterior. El extremo 3' del cromosoma está orientado hacia los genes anteriores y el 5' a los posteriores, manteniendo la orden o la colinearidad en la expresión. Otra cosa que define también a los genes HOX es su alto nivel de conservación. Si ustedes se fijan, en Drosophila tenemos estos dos clústeres que están en el mismo cromosoma. Eso es lo que se ven invertebrados. En la medida que avanza la evolución aparecen más clústeres de genes HOX, en este caso 4 en el ratón, que también mantienen la colinearidad. Lo que pasa es que en los organismos cada vez más complejos se incrementa la complejidad, el número de genes y las posibilidades de regulación que tienen. El nombre de estos genes homeóticos es genes HOX. Y aquí el nombre deriva del hecho de que los mutantes para estas proteínas tienen lo que se llaman fenotipos homeóticos, que implican el reemplazamiento de la identidad de una región por la de otra completamente diferente. Las secuencias de ADN que son reconocidas por estos factores de transcripción, son los genes HOX, las proteínas de los genes HOX, se llama la caja homeocaja o homeobox, que está aquí, es el sitio conservado de unión a la región de las proteínas HOX que tienen el dominio conservado conocido como homeodominio. Aquí tenemos entonces una hélice vuelta a hélice, un dominio de ese tipo, que puede leer el ADN a nivel del surco mayor, reconociendo secuencias específicas. Cuando se mutan los genes HOX y se pierde el reconocimiento de una región específica, se transforma la identidad de un segmento en otro. ¿Cómo se establece entonces los límites de expresión de los genes HOX? Si nosotros miramos en los parasegmentos del embrión de Drosophila tardío la expresión de los genes HOX, vemos que si bien se expresan
cada vez más posteriormente, desde la parte anterior hasta la parte posterior, existen regiones donde hay solapamiento y algunos genes tienen grandes regiones de solapamiento a nivel del ARN mensajero transcripto. Cuando miramos el nivel de proteína en el mismo momento del desarrollo de cada uno de estos genes, vemos que ahora sí, fíjense, entre estos dos genes se delimitó mucho mejor la expresión, dejándose lugares prácticamente sin solapamiento ninguno. Entonces esto implica que la regulación del límite es una regulación compleja, que va a involucrar no solo la síntesis de ARN mensajero, sino un gran control a nivel post-transcripcional. Independientemente de los mecanismos que consiguen este control, el límite anterior se fija como una combinación específica de los genes GAP y de la regla de Parr, que en algunos casos también de los genes maternos, que definen el límite anterior. Por ejemplo, el gen abdominal A no puede expresarse en la región anterior porque es reprimido por Hunchback. ¿Sí? El límite posterior es delimitado más que nada por las propias proteínas Hox, que se regulan negativamente entre ellas. Y como son factores de transcripción, como vamos a ver, actúan fuertemente a nivel de la inhibición de la transcripción. Cada gen Hox tiene regiones reguladoras, enhancer, para otros genes Hox que podrán ser entonces reconocidas en el ADN para regular, para inhibir la transcripción. La regla es que los genes que se expresan en la región posterior inhiben la transcripción de los genes Hox más anteriores. A diferencia de los genes GAP, el patrón de expresión de los genes Hox, una vez que está establecido, se mantiene. Y eso ocurre gracias a la expresión de las proteínas represoras Polycomb que fijan el estado de la cromatina. Si recuerdan, tenemos entonces genes Hox, los que no se tienen que expresar en la región dada, van a estar entonces asociados a histonas modificadas, también a ADN modificado por metilación, y eso va a convocar también al sistema de represión de Polycomb 2. ¿Sí? Y cada vez que se replique la célula, el estado cromatínico, como ya vimos, va a transmitirse a las hebras hijas. Y ese estado cromatínico a este nivel logra generar una estructura cromatínica compacta que no es activa transcripcionalmente, fijándose esto para el resto del desarrollo. Hora de divertirse. Los mutantes de los genes Hox expresan una región errónea a la que deberían expresar. Eso es lo que se llama la transformación homeótica. Vean entonces una mosca que tiene 2 pares de alas en vez de 1, o una mosca que tiene patas en vez de antenas. Observemos entonces lo que ocurre con este mutante que se llama ultrabitórax, ¿no? Por 2 tórax. Este mutante se reconoce y se descubre que lo que tiene es una pérdida homocigota de un gen homeótico, el gen ultrabitórax. Si nosotros miramos el orden de los genes homeóticos de la mosca en el clúster, ultrabitórax se ubica en el tercer lugar, detrás de Antenapidia. Ultrabitórax normalmente se expresa en el segmento torácico 3. Fíjense que entonces en esta mosca que carece de ultrabitórax, el segmento torácico 3, que no debería tener alas, normalmente que no tiene alas, es sustituido por la identidad del segmento torácico 2. Es decir, que la pérdida del 3 hace que se transforme en la identidad del 3 del segmento anterior o 2. O sea, la pérdida de función transforma un segmento posterior siempre en un anterior, en el caso de los genes homeóticos. Y esto es coherente con lo que acabamos de ver, de que el límite de la expresión posterior de un gen homeótico lo establece el gen homeótico que se expresa en la región inmediatamente posterior. Estas transformaciones entonces
se pueden también interpretar como una ganancia de función, pero en realidad no es una ganancia de función, sino es la pérdida de un freno al desarrollo de una identidad distinta. En este caso, este es el gen antenapidia que tiene patas en las antenas y el gen que produce este mutante antenapidia, si ustedes observan, en el adulto se expresa en el segmento torácico 2. Al perderse este segmento, lo que ocurre en este caso es que aparece la identidad de un segmento anterior, no es el inmediato, sino el segmento cefálico, que tiene la identidad de una antena. No sé si saben cómo hacer una mosca, pero sí sé que saben bastante de cómo se establece el eje antero-posterior en este universo. Existen muchísimos genes conocidos que involucran el desarrollo. Podríamos hablar también del desarrollo del eje dorsoventral, el cual se encuentra generalmente en el capítulo del libro dedicado a Drosophila, pero los patrones, la racionalidad, el tipo de proteínas involucradas es muy similar. Por lo tanto, esta clase es suficiente para manejar todo este tipo de conceptos. Esa va a ser la diapositiva más sencilla de biografía que mostremos en este curso. Todos los libros de desarrollo y de genética tienen un capítulo dedicado a Drosophila melanogaster y a su desarrollo. En el libro de Gilbert y Barresi es el capítulo 9, en Cooper es el capítulo 5. Hay muchas animaciones que las tienen en EVA para mirarlas desde ahí, y también hay muchas clases en línea en la internet que son muy buenas sobre el desarrollo de Drosophila. Por último, quisiera decirles que también pueden utilizar este link para ir a una de las grandes investigadoras que descubrió mucho de lo que vimos aquí, que es Christiane Nusslein-Volhard, quien estuvo con nosotros hace un par de años en el Congreso Internacional de Genética que ocurrió en las Cataratas de Iguazú y que aún trabaja en un nuevo tema que es todo lo que es el desarrollo de la pigmentación en peces. Es un ejemplo de una mujer que trabajó desde muy joven mucho en una época que trabajar era difícil para las mujeres en estas áreas. Espero que hayan disfrutado la clase. Nos vemos.